Muy buenos días. Yo soy el doctor Salvador Santiago, psicólogo clínico. También tengo una maestría en salud pública y prefiero que me denominen más como salubrista que como psicólogo. Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia que yo tuve para que quizás de esta experiencia puedan ustedes servirse si caen en la misma trampa que yo caí. Para la administración de Sila Calderón se me pidió a mí que fuera miembro de una comisión que ella le llamó la Comisión para la Prevención de la Violencia. Esa comisión se le asignaron unos fondos, se le asignaron un personal y trabajamos por un año completo tratando de desarrollar opciones para mitigar la violencia en Puerto Rico. Terminamos después de un año con 124 recomendaciones. La enviamos en un informe a la gobernadora. En ese momento la gobernadora decide irse del gobierno y le toca a Aníbal Acevedo Vilá decidir qué iba a hacer con las recomendaciones nuestras. Y de esas 124 recomendaciones, después yo oí un ayudante de Aníbal que dijo que él no iba a darle ningún seguimiento a los embelecos de Sila. O sea que el año de trabajo nuestro, él lo vio como un embeleco y la otra señora que nos puso allí se fue y no hubo ningún tipo de impacto. Esas 124 recomendaciones, yo decidí con la doctora Sheila Rodríguez escribir un libro sobre ellas mismas. Aquí hay una copia de este libro y hay una copia en esta biblioteca de esta universidad que nosotros dejamos. Yo la traje personalmente a que estuviera en la biblioteca. La experiencia mía con relación a este tipo de situación es de que realmente a los políticos les interesa muy poco el problema de la violencia porque ellos no la sufren. Tienen seguridad, tienen un chofer, tienen whatever, y sus familias y sus allegados están todo el tiempo con mucha vigilancia, ¿verdad? Y entonces desarrollan discursos, estos políticos desarrollan discursos para que la gente se embobe con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el discurso de confundir vigilancia con seguridad, pensando que mientras más vigilante tú tengas, más seguridad tienes, pues es un disparate. Y yo pienso que nosotros ya debemos empezar a llamarle a esas iniciativas disparates. Como es un disparate hablar de la pena de muerte, por ejemplo. Algún político ahorita va a venir a decirte que la pena de muerte es la que va a resolver esa situación. Y a pesar de que yo soy ateo, yo siempre uso la frase de que quienes creen en la pena de muerte fueron los que mataron a Chuito el Nazareno. Así que se lo dejo para que los religiosos también brinquen con eso. O sea, la pena de muerte siempre ha sido la que se le aplica a los pobres, a los que no tienen un buen abogado y a los que realmente el Estado decide matar, como mataron a Chuito, ¿verdad? En ese sentido son disparates. Otro disparate que usualmente se utiliza para bregar con la violencia y la criminalidad es lo que en Estados Unidos llamaron las penas fijas, las penas extendidas. Y esas penas fijas y extendidas lo que hacen es que le quitan la discreción a los jueces de decidir si el crimen que fulano de tal cometió tiene unos efectos protectores o unos efectos dañinos a la sociedad. Y el juez en aquel momento, antes de que esas penas se pusieran fijas, tenía una discreción para mirar qué era lo más que convenía tanto a la sociedad como a la persona que está siendo acusada. Al tú remover la discreción del juez, pues cometes un disparate de poner un montón de gente en la cárcel que no debe estar en la cárcel muchas veces por el hecho de que son penas que el juez no tiene ninguna otra alternativa que aplicársela a la persona. Nuestras cárceles están hacinadas. El 62% de la gente que va a la cárcel vuelve a la cárcel en Puerto Rico. O sea que el sistema penitenciario es un fracaso. Y hay otro disparate que se le ocurrió a alguien de coger los presos nuestros y mandarlos para Estados Unidos. Es un disparate clásico de que si yo cometí un crimen y estoy en una cárcel, que ahora tú me remuevas de mi familia, de mis hijos, de mis contactos sociales, de la gente que me da esperanza de yo mejorarme, me mandas para Atlanta, donde yo no sé inglés, y ahora estoy allí víctima del prejuicio y del racismo, tratando de pagar una pena a la sociedad
¿qué tipo de individuo va a salir de ahí después que yo tenga una cárcel en Kentucky o en Georgia? Cuando yo salga de allí, me voy a vengar de los que me hicieron eso, no hay duda. Así que fíjense que esos disparates nosotros tenemos que ir confrontando a nuestros políticos de que no se vuelvan a repetir. Ahorita vienen con la idea de la prohibición de las drogas, por ejemplo, otro disparate mayor. Los países que mejor han bregado con las drogas en el mundo la han legalizado, la han regulado responsablemente. Uno de mis hobbies es que cada vez que surge una iniciativa sobre el área de las drogas, viajo a ese país para conocerla de cerca. Por ejemplo, cuando en Suiza empezaron a hacer prácticas de clínicas para la gente que tenía adicción a heroína, donde en Suiza se le da la heroína a la persona en una clínica con agujas limpias, con personal de salud, y se les ayuda a bregar con mejorar su vida en términos de darle destreza. Yo entrevisté muchos de estas personas y entrevisté el personal de esas clínicas, y ellos no tienen problemas con el crimen organizado vendiendo droga, porque la heroína la ve el gobierno más barata que el crimen organizado. Pero aquí los disparates son de que vamos a ponerle penas bien altas a los que trafican o venden droga, cuando eso lo único que hace es que aumente el precio de la droga y aumenta el capital que tiene el crimen organizado. O sea que fíjense qué tipo de disparates nosotros hemos hecho. O sea, aquí en un momento dado, a alguien que fumara marihuana le echaban 3 años de cárcel, como si eso fuera a resolver el problema. Eso todo lo que hace es que sube el precio de la sustancia y el narcotráfico se beneficia de ese precio. O sea, de hecho, si hay alguien que no quiere que las drogas se legalicen, es el narcotráfico, porque lo deja sin negocio. Y otro de los actores que yo creo que es bien importante que ustedes vean, siempre que tengan un problema, que se confronten con un problema social, la primera pregunta que ustedes deben hacerse es ¿quiénes son los actores que están en este escenario y que les conviene este problema o no les conviene? Por ejemplo, la industria de armamentos y los que venden chalecos a prueba de balas y todo ese tipo de cosas, ¿les conviene que haya una legalización de las drogas? No, porque se acaba la venta de productos. Los que venden armas, ¿les interesa que se acabe la guerra? ¿O le interesa que haya cada vez una guerra en Irak, en Irán, en Afganistán, ahora en Venezuela? Pues si la fábrica de balas se me acaba, si nadie se mata. Por eso es que aquí no se puede acabar con el tráfico de armas, porque hay una industria de armas que le interesa tremendamente. Le voy a dar un incidente de lo que me ocurrió a mí cuando yo fui parte de la administración de García Padilla. Yo fui administrador de AMSCA. Y en una ocasión que estábamos en una reunión de gabinete, vino un informe donde una compañía había traído 7,000 armas a Puerto Rico en un vagón. Yo dije, diablo, pues a esa persona le van a echar cadena perpetua porque 7,000 armas. Pues se discutió y en la próxima reunión yo pregunté qué va a pasar con esto. Me dijeron, no, es que eso fue un error de esta compañía porque como en Estados Unidos las armas son legales, pues ellos mandaron el vagón para acá por error. Y así se va a caer esto, por error. O sea que cada vez que alguien cojan con un arma, uno puede decir que fue un error haberla traído. Pues no pasó nada con esas 7,000 armas y no pasó nada con las personas que lo trajeron. Bueno, pues, ¿cuál es la característica de estas personas? Bueno, que son millonarios, que tienen una cadena de supermercados y de tiendas en Puerto Rico que le pagan a los políticos cada vez que hay elecciones para que ellos salgan. Pues entonces es un error. Fíjense el problema que tenemos en Puerto Rico con esa doble vara. Y si nosotros realmente queremos bregar con la violencia, con el crimen, tenemos que mirar qué están haciendo otros países que tienen el crimen bajo y que han resuelto sus problemas de crimen. Y Estados Unidos es el peor ejemplo que nosotros podemos coger, porque tienen crímenes altos. La mayor parte de la gente que está en la cárcel son negros o puertorriqueños o hispanos o pobres, o blancos pobres. O sea, como si el crimen nada más que lo cometieran las minorías étnicas y los pobres. O sea que ese no es un buen ejemplo para mirar. Y todavía la pena de muerte existe allí, que yo creo que eso es un disparate mayor, ¿verdad? ¿Qué tú haces cuando aplicas la pena de muerte a alguien y después te das cuenta que esa persona no fue el que cometió el crimen? ¿Vas y le dices perdone a los padres, a los mamás? ¿Le dices perdón o qué haces?
O sea que realmente ese tipo de disparates nosotros tenemos que combatirlos a como de lugar. Si nosotros queremos un país más saludable en términos de violencia, de criminalidad, tenemos que mirar en qué forma nosotros somos parte del problema. Y somos parte del problema cuando oímos estos disparates y no hacemos nada. Cuando oímos los disparates de que alguien diga la pena de muerte, más policías, más chalecos, más lo que sea, más cuarteles. Esa obsesión con más policías realmente lo que está disfrazando es el no tocar áreas como el narcotráfico y el narcotráfico corporativo. No estoy hablando del que está en la esquina vendiendo 3 bolsitas, estoy hablando del narcotráfico corporativo que es parte de la clase alta del país y es parte de la clase política del país. Estas grandes corporaciones que se dedican a vender drogas y otras cosas viven de la prohibición, viven de fomentar mercados que mantengan sus ganancias a unos niveles que son exorbitantes. O sea, por lo tanto, nosotros quizás lo que debemos hacer es mirar en este junte, si es posible, que ustedes se planteen qué cosas podemos hacer como ciudadanos para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar el estado, las oportunidades de los niños, de los ancianos. Ahora viene por ahí una ola de ancianos bien grande, contándome con ellos, ¿verdad? Yo tengo 76 ya. O sea, la gran mayoría de las personas van a ser mayores de edad, van a estar muchos de ellos retirados y van a haber situaciones asociadas a su estilo de vida que son afectadas. Cuando yo camino por las aceras del país y veo automóviles encima de las aceras, yo digo, wow, ¿qué va a pasar cuando la gente tenga que usar esas aceras nuevamente? ¿Qué va a pasar cuando yo deje de poder, tenga que poder, no poder guiar si no hay una transportación adecuada? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? Fíjense que la salud pública lo que hace es no tan solamente mirar los efectos que tienen los problemas, sino que se anticipa los problemas. Y ya hay muchos ejemplos en el mundo de países que han resuelto estos problemas de crimen y de calidad de vida. Así que, por lo tanto, yo lo que les sugiero es que ustedes miren esos países de cerca. Cuando tengan una oportunidad, visítenlo. O sea, Brasil hace poco legalizó las drogas. Hay que ir a Brasil a ver qué está haciendo. El crimen le bajó, tienen unos problemas menores de criminalidad. Uruguay recientemente pasó una ley donde habla de regulación responsable. Y a mí me fascina ese término. Ellos regulando las drogas ilegales responsablemente. Y esos son los países que nosotros tenemos que mirar para aprender de ellos. Pero mirar a Estados Unidos realmente no es la mejor forma de resolver nuestros problemas. Pues muchas gracias. Muy bien.